Vamos a continuar realizando ejercicios de representación gráfica de funciones racionales. Para ello empezaremos representando gráficamente la función igual a x partido por x cuadrado menos 1. El dominio es el conjunto de todos los números reales menos el menos 1 y el 1, dado que son los valores que anulan el denominador. Para estudiar las simetrías de esta función tenemos que obtener las funciones f de menos x y menos f de x. Recordemos que f de menos x se obtiene sustituyendo en la función original la x por menos x. Y la función menos f de x se obtiene cambiando de signo a la función original. Recordemos también que cambiar un cociente de signo significa cambiar o bien el numerador o bien el denominador, no ambos de forma simultánea. Obtenidas estas funciones, observamos que f de menos x es igual a menos f de x. Es decir, esta función tiene una simetría respecto al origen de coordenadas, lo que se conoce como una simetría de tipo impar. Para obtener los puntos de corte con los ejes, empezamos por el eje x y asignamos ahí el valor 0 y resolvemos la ecuación x partido por x cuadrado menos 1 igual a 0, obteniendo el valor x igual a 0, es decir, el punto 0, 0 es el punto de corte con el eje x. Análogamente, para obtener el punto de corte con el eje y, le asignamos a x el valor 0 y obtenemos que y también vale 0. Es decir, el punto 0, 0 también es punto de corte con el eje y. Para estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y los mínimos, tenemos que recurrir a la primera derivada. Puesto que se trata de un cociente, aplicamos la fórmula correspondiente, obteniendo que la primera derivada es menos 1 menos x cuadrado, partido por x cuadrado menos 1 entre paréntesis al cuadrado. Puesto que no podemos igualar la primera derivada a 0, ya que si lo intentamos llegaríamos a un absurdo, tenemos que estudiar el signo de la primera derivada en los intervalos proporcionados por el dominio. Recordemos que el dominio del conjunto de todos los números reales menos el menos 1 y el 1. Observamos que en los tres intervalos que hemos obtenido, la primera derivada es negativa. Es decir, la función es decreciente en todo su dominio y en consecuencia no tiene extremos relativos. Para obtener los intervalos de concavidad y convexidad y los puntos de inflexión tenemos que recurrir a la segunda derivada. Aplicamos nuevamente la fórmula de la derivada de un cociente. Una vez aplicada la fórmula, observamos que en el numerador podemos sacar factor común x cuadrado menos 1, porque se repite en los dos miembros. Es conveniente siempre simplificar al máximo todas las derivadas para agilizar los cálculos. Una vez hecho esto, sacando factor común x cuadrado menos 1, quedaría x en el numerador x cuadrado menos 1 por entre paréntesis menos 2x por x cuadrado menos 1, aquí estaba elevado al cuadrado, menos 4x por menos 1 menos x cuadrado. Y en el denominador x cuadrado menos 1 a la cuarta. Podemos simplificar el x cuadrado menos 1 del numerador con 1 del denominador. Realizando las operaciones en el numerador y las simplificaciones pertinentes, obtenemos que la segunda derivada es 2x cubo más 6x partido por x cuadrado menos 1 entre paréntesis al cubo. Al igualarla a 0, es decir, tenemos que igualar el numerador a 0, obtenemos que la única solución posible es x igual a 0, dado que 2x cuadrado más 6 no lo podemos igualar a 0, obtendríamos un absurdo. Representado el valor 0 en la recta real junto con los valores 1 y menos 1 que no pertenecían al dominio de la función, tenemos la recta real dividida en 4 intervalos. Y estudiando el signo en cada uno de ellos, tomando un valor cualquiera, observamos que en el primer intervalo la segunda derivada es negativa, en el segundo intervalo positiva, en el tercer intervalo negativa y en el cuarto intervalo positiva. Es decir, entre menos infinito y menos 1 es cóncava, entre menos 1 y 0 es convexa, entre 0 y 1 es cóncava y entre 1 e infinito es convexa. Además, en el punto x igual a 0 hay un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque en dicho punto la función pasa de ser convexa a cóncava. Vamos a estudiar ahora las asíntotas de esta función. Esta función va a tener solamente asíntotas horizontales y asíntotas verticales. No va a tener asíntotas oblicuas porque el grado del numerador es menor que el grado del denominador.
Para calcular las asíntotas horizontales, calculamos el límite cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito de la función. Y en ambos casos nos da el valor 0, el número real 0, que es lo que nos tenía que dar, un número real. Por consiguiente, la recta horizontal y igual a 0 es la asíntota horizontal. Para calcular las asíntotas verticales, tenemos que calcular los límites cuando x tiende a 1 y cuando x tiende a menos 1 de la función. ¿Por qué 1 y menos 1? Porque son los valores que no pertenecen al dominio de la función. Y dichos límites nos tienen que dar más o menos infinito, como en este caso. Por consiguiente, las rectas verticales x igual a 1 y x igual a menos 1 son las asíntotas verticales de la función. Una vez representadas las tres asíntotas y representado el único punto que conocemos, que es el 0, 0, y teniendo además en cuenta que la función es siempre decreciente, teniendo además en cuenta los intervalos en los que es cóncava y convexa, podemos realizar un esbozo de la gráfica de la función. Si tuviésemos dificultades y no fuéramos capaces de esbozarla completamente, podríamos ayudarnos de una tabla de valores. Vamos ahora a representar gráficamente la función y igual a x cubo partido por x más 1 entre paréntesis al cuadrado. El dominio es el conjunto de todos los números reales menos el menos 1, dado que es el valor que anula el denominador. Para estudiar las simetrías, tenemos que obtener, como siempre, las funciones f de menos x y menos f de x. F de menos x se obtiene sustituyendo en la función original la x por menos x y menos f de x se obtiene cambiando de signo la función original. Recordando una vez más que cambiar de signo un cociente lleva consigo cambiar de signo o bien el numerador o bien el denominador, nunca ambos simultáneamente. Bien, pues bien, una vez obtenidas estas funciones, observamos que no se cumple ninguna relación, no hay ninguna igualdad entre la función original y f de menos x y entre la función f de menos x y menos f de x. Por lo tanto, esta función no presenta ningún tipo de simetría. Para obtener los puntos de corte con los ejes, empezando por el eje x, le asignamos ahí el valor 0 y resolvemos la ecuación x cubo partido por x más 1 entre paréntesis al cuadrado igual a 0. Es decir, x cubo tendría que ser 0, es decir, x igual a 0. El punto 0, 0 es el punto de corte con el eje x. Lo mismo para obtener el punto de corte con el eje y, le asignamos a x igual a 0, obteniendo y igual a 0. Nuevamente obtenemos el punto 0, 0. Para estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y mínimos, tenemos que recurrir a la primera derivada. Puesto que se trata de un cociente, una vez aplicada la fórmula, podemos observar que podemos sacar factor común x más 1 en el numerador. Sacamos factor común x más 1, dado que se repite en ambos sumandos del numerador, y simplificamos ese x más 1 del numerador con 1 del denominador. Realizando las operaciones pertinentes y simplificando, obtendríamos que la primera derivada es x cubo más 3x cuadrado partido por x más 1 entre paréntesis al cubo. La tenemos que igualar a 0, es decir, tenemos que igualar el numerador a 0 y podemos sacar factor común x cuadrado. X cuadrado por x más 3 igual a 0, obtenemos x igual a 0 y x igual a menos 3. Con los valores obtenidos, el 0 y el menos 3, y con el menos 1, que era un valor que no pertenecía al dominio de la función, representados en la recta real, nos divide a esta en 4 intervalos. Y tenemos que estudiar el signo de la primera derivada en cada uno de ellos. Tomando un valor cualquiera de esos intervalos, obtenemos que en el primer intervalo la primera derivada es positiva, en el segundo negativa, en el tercero positiva y en el cuarto también es positiva. Es decir, resumiendo, la función es decreciente en el intervalo menos 3 menos 1 y creciente en los otros 3. Además, en x igual a menos 3 hay un máximo, porque en dicho valor la función pasa de crecer a decrecer. Y para obtener la ordenada de ese punto, sustituimos el menos 3 en la función original, obteniendo que en el punto menos 3 menos 27 cuartos hay un máximo. Para estudiar los intervalos de concavidad y convexidad y los puntos de inflexión tenemos que recurrir a la segunda derivada. Nuevamente tenemos que derivar un cociente y como siempre es recomendable simplificar al máximo todo lo posible. Para ello, si nos fijamos en el numerador, podemos sacar factor común x más 1 entre paréntesis al cuadrado, dado que
en el primer sumando aparece elevado al cubo y en el segundo elevado al cuadrado. Una vez sacado el factor común, podemos simplificar el x más 1 al cuadrado del numerador con 2 del denominador. Nos quedaría la fracción simplificada y después de operar en el numerador y también eliminar los elementos que sobran, quedaría que la segunda derivada es 6x partido por x más 1 entre paréntesis a la cuarta. La igualamos a 0, que es igual, lo mismo que igualar el numerador a 0, y obtendríamos que x es igual a 0. Representando en la recta real el valor 0 y el valor menos 1, porque es el valor que no pertenece al dominio de la función, nos divide a la recta real en 3 intervalos. Y hay que estudiar el signo de la segunda derivada en cada uno de ellos. Tomamos un valor cualquiera de cada intervalo y estudiamos el signo. Y observaríamos que en el primer intervalo y en el segundo intervalo la segunda derivada es negativa y en el tercer intervalo la segunda derivada es positiva. Es decir, es cóncava en el intervalo menos infinito menos 1 y menos 1, 0 y convexa en el 0 infinito. Además, en x igual a 0 hay un punto de inflexión porque en dicho punto pasa de ser cóncava a convexa. Por último, vamos a estudiar las asíntotas de esta función. Y en esta función vamos a tener asíntotas verticales, perdón, asíntotas oblicuas. ¿Por qué? Porque el grado del numerador es exactamente una unidad mayor que el grado del denominador. Y en consecuencia, si hay asíntotas oblicuas, no puede haber asíntotas horizontales. Lo observamos fácilmente porque al calcular los límites cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito de la función, no obtenemos ningún valor real, que es lo que nos tendría que dar para que hubiera asíntotas horizontales. Por consiguiente, no hay asíntotas horizontales. La asíntota vertical la calculamos mediante el límite cuando x tiende a menos 1 de la función y nos da más menos infinito. Límite cuando x tiende a menos 1, porque el menos 1 no pertenece al dominio de la función. Y entonces, al darnos más menos infinito en ese límite, sabemos que hay una asíntota vertical en la recta x igual a menos 1. Para las oblicuas, que tienen la forma y igual a mx más n, tenemos que calcular el valor de m y el valor de n, mediante los límites cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito. Empezaremos con los límites cuando x tiende a infinito. El valor de m se calcula mediante el límite cuando x tiende a infinito de la función original partido por x. Realizada las operaciones y el cálculo del límite, obtenemos que ese límite vale 1. Y el valor de n es el límite cuando x tiende a infinito de la función original menos el valor de menos mx, siendo m el valor obtenido en el límite anterior, que en nuestro caso fue 1. Lo consiguiente sería el límite cuando x tiende a infinito de la función menos x. Realizadas las operaciones correspondientes y calculando el límite, obtendríamos que es menos 2. Sustituyendo en y igual a mx más n la m por 1 y la n por menos 2, obtendríamos que la asíntota oblicua es y igual a x menos 2. Realizando los mismos cálculos, pero mediante los límites cuando x tiende a menos infinito, obtendríamos también la misma asíntota oblicua. Una vez hechos todos los cálculos, representamos las dos asíntotas, la asíntota oblicua. Para ello es suficiente con representar dos puntos. Sabemos que pasa por el punto 2, 0 y por el punto 0, menos 2. Y también representamos la asíntota vertical en x igual a menos 1. Sabemos que hay un punto de inflexión en el 0, 0 y también habíamos obtenido un máximo. Sabemos en qué intervalos la función es creciente y decreciente y en qué intervalos es cóncava y convexa. Si con toda esta información no somos capaces de realizar un esbozo de la gráfica de la función, podemos ayudarnos mediante una tabla de valores.